gloria aquí. Hola, ¿cómo estás? El día de hoy iniciamos una serie de estudios que tienen como objetivo el que conozcamos un poco más a Dios, lo que quiere para nuestras vidas como esposos, como hijos, como familia en general. Elisa y yo agradecemos mucho a nuestros pastores la oportunidad y pedimos a Dios sabiduría para tratar los temas de una manera muy práctica, que pueda servirte en tu vida diaria. Quisiera hablarte de un tema que no está de moda en nuestros días, sino todo lo contrario, es un tema que está caducando. Y entonces te estarás preguntando, ¿por qué me hablas de ello? La razón es muy simple, está en el plan de Dios. Y debemos de recordar que los planos de Dios no caducan. Su palabra no tiene fecha de vencimiento. Y entonces hablemos hoy de compromiso. Sí, de compromiso. Los tiempos han cambiado y ahora las parejas solamente se juntan, se reúnen, esperando que todo funcione. ¿Sí? ¿En realidad esperan que todo funcione o más bien preparan todo por si es que deja de funcionar? Y entonces, ¿dónde está el plan de Dios? ¿Dónde entra el Señor en nuestra relación? Desde el principio de la unidad, por ejemplo, en Génesis 2:24, se menciona: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso por lo general en todas las parejas sucede, todas lo cumplen, las casadas o todas las que se juntan. Todos se unen, todos tienen relaciones, todos se vuelven una sola carne, pero hay algo que se está olvidando. Dios establece una relación tripartita. A Dios le encantan las trinidades, ¿cierto? Tenemos por un lado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por otro lado, en el matrimonio, ¿dónde está Dios? Está el hombre, la mujer, ¿y dónde está Dios? ¿Qué pasa cuando solo nos juntamos? Cuando Dios no está en medio de nosotros, como ese cordón de 3 dobleces del que se habla en Eclesiastés 4:12. La respuesta es fácil, el matrimonio se rompe pronto. ¿Pero por qué pasó esto? Simple, una sola palabra: compromiso. Bueno, 3, falta de compromiso. ¿Con quién? Con tu pareja, pero primero con Dios. ¿Pero qué es el compromiso? ¿Qué significa estar comprometidos? Cuando unos novios deciden casarse, se dice que están comprometidos. ¿A qué? Al menos a casarse. Pero comprometerse con Dios, esa es otra historia. Podríamos hablar de muchos hombres de la Biblia que estuvieron comprometidos. Me viene a la mente Pablo. Desde su conversión siempre fue fiel. Siempre se comprometió. No importando lo que sucediera. Lo apedrearan, lo encarcelaran, incluso con el riesgo de que lo crucificaran. Él tenía un grande compromiso. Uno que lo llevó a ser uno de los fundadores de la iglesia primitiva, la que daría lugar a que tú y yo creyéramos en Dios el día de hoy. Seguramente estarás pensando en que Pablo era un santo, que para él era más fácil. Él conocía a Jesús y sí, de hecho así fue. Pero esa no es la razón real de su compromiso. Lo veremos más adelante. Te pondré entonces otro ejemplo, uno más actual, más humano, más mundano tal vez. Déjame hablarte de un joven de raza negra que en una época de racismo por los años 30 fue humillado, golpeado y denigrado por sus propios compañeros de juego de raza blanca. Fue obligado a asistir a escuelas y universidades para negros, pero esto no le impidió llegar a cursar hasta un doctorado. En 1954 fue pastor de la Iglesia Bautista a los 25 años de edad. Martin Luther King se levantó en contra de la desigualdad y luchó por sus ideales, siempre respetando los valores cristianos, siempre hablando de Dios en sus discursos, sabedor de que algún día lo iban a matar. En su último discurso habló de que Dios tenía un lugar preparado para él y para todos, en donde los pueblos no lucharan por clases sociales ni racismo. El discurso, uno de los más famosos de la historia, I have a dream, yo tengo un sueño, hablaba de su fe a más de 250,000 personas en la capital estadounidense, en Washington. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón de su hotel. Sus últimas palabras fueron que había que darle una alabanza a Dios como nunca se había hecho. Martin Luther King me recuerda mucho a Pablo. Los dos siguieron a Cristo. Los dos tenían un compromiso fiel y verdadero. Los dos fueron encarcelados por causa de su fe. Los dos terminaron muertos a causa de ello. Y ahora podríamos analizar con qué está el mundo comprometido el día de hoy. Uno de los compromisos más grandes del mundo es con el dinero. Dedicamos la mayor parte de nuestro día, de nuestra semana, de nuestro mes a trabajar. O mejor puedo decir, de nuestra vida.
¿Y todo por qué? Por algunos billetes. Y claro, pues tenemos que vivir de algo, mantener a nuestras familias, llevar el pan a casa. Otro compromiso grande que tiene el mundo es con la comida y la bebida. No podemos estar un día sin comer, ni tan siquiera dejar pasar una comida, y de la bebida ni se diga. México es el primer país consumidor de Coca-Cola en el mundo, aún por arriba de los Estados Unidos, con un promedio de 333 litros de Coca-Cola por persona por año, mientras que los norteamericanos solo consumen 200. Por algo somos el sexto país con más diabetes en el mundo. Los mexicanos estamos totalmente comprometidos con el azúcar, el refresco y la diabetes. Un reciente estudio sobre el abuso del alcohol en el mundo ubicó a los mexicanos en la 8ª posición de 33. Otro de los compromisos más grandes que tiene un mexicano es con el fútbol. El mexicano vive, se goza, se apasiona, se endroga y hasta muere por ver a su equipo en un partido. Y a todo esto, ¿dónde está Dios? Como mencionaba al principio de este estudio, el compromiso se ha perdido. No el compromiso con el alcohol, con el tabaco, con el fútbol o con la comida. Esos prevalecen. Pero el compromiso con la familia y con Dios cada día se pierde más en México. De acuerdo con el INEGI, en 1980 se divorciaron el 4.4% de los matrimonios. En 2013 la cifra creció a casi el 20%. Ya veremos lo que dice ahora el nuevo censo. Y eso que habla de divorcios, no de las separaciones, que las parejas que solo se juntaron, esos también cuentan y subirán el porcentaje. Y entonces, ¿qué es el compromiso? Y aún más, ¿qué significa estar comprometido con Dios? Como vimos anteriormente, es fácil comprometerse con el refresco, con el azúcar, volverse diabético, con la comida y tener sobrepeso, o ser un gran apasionado del fútbol. ¿Y qué decir de la familia? No es que esté mal, México se reconoce por su unión, por sus valores familiares, lo cual es excelente. Pero, ¿dónde está Dios ahí? ¿Cuál es nuestro compromiso con Él? Mateo 22, del 36 al 37, nos habla del primer y más grande mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y no dice, amarás a Dios cuando tengas un gran problema, entonces te acordarás de Él. Tampoco dice, amarás a Dios cuando te quedes sin trabajo, entonces lo buscarás. O menos dice, amarás a Dios cuando tu esposo te sea infiel o cuando a tu esposa le duela la cabeza todos los días. Eso tampoco lo dice. Dice que hay que amarle siempre, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Y es aquí cuando me acuerdo del fútbol. El mexicano ama el fútbol sobre todas las cosas. O de la comida, o del alcohol, o del refresco. Nada de esto es malo con medida. Lo que sí es malo es que ocupe el lugar de Dios en tu vida. En una película que me gusta mucho, de hecho es de mis preferidas, que se llama El secreto de sus ojos, en una escena habla de que una persona puede cambiar de cualquier cosa, de amor, de religión, incluso de una forma muy hereje, dice que puede cambiar de Dios. Pero termina diciendo que ninguna persona puede cambiar de pasión, de lo que más le gusta, por lo que vive todos los días. Ahí está su vida. Con eso está comprometida. Y este es el problema, cuando cambiamos a Dios por otra cosa, y entonces lo dejamos en segundo lugar, a Dios en segundo lugar, o en tercero, o en el último. Cuando me acuerdo, cuando tengo tiempo, cuando lo necesito. Deuteronomio 4:29 nos habla de cómo debemos de buscar a Dios. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Otra vez se repite la fórmula, de todo corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Mateo 6:21 nos recuerda y resume todo lo que hemos visto en este estudio. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Otra versión dice riqueza, donde está tu riqueza, ahí está tu corazón. Concluyo este estudio recordándote a Pablo y a Martin Luther King, dos hombres que tenían la mayor riqueza del mundo, porque tenían a Dios en lo más profundo de su corazón. Pablo decía en Filipenses 1:21 que para él el vivir era Cristo y morir era ganancia. ¡Vaya qué compromiso con Dios! Martin Luther King compartió el Evangelio toda su vida, aunque sabía que lo iban a perseguir y a matar. Pero, ¿qué es lo que los llevaba a llevar este tipo de compromiso? Regresamos a Mateo 22:36, amar a Dios sobre todas las cosas.
Tanto Pablo, San Pablo, como Martin Luther King amaban a Dios más que a su propia vida. Hermano querido, no te estoy pidiendo en este día que ames a Dios más que a tu propia vida. Ojalá que algún día llegues a ese nivel, y si ya lo tienes, genial. De lo que te hablo el día de hoy es de un simple compromiso. El compromiso habla de prioridades, de un orden. Como el tiempo que pasas en las redes sociales es el mismo que pasas platicando con tu esposa o con tus hijos. O si eres fan de los videojuegos, ¿cuántas horas dedicas a ello? Recordemos que el orden establecido por Dios en cuanto a las prioridades es el siguiente: mi familia, mis hijos y Dios. ¿No, verdad? No es así. ¿Cómo es entonces? Es Dios, mi esposa o esposo, mis hijos, mi trabajo y todo lo demás. Y entonces, ¿cuánto tiempo real dedicas a Dios cada día? ¿Y por qué dije Dios, mi esposa o esposo, mis hijos, etcétera? Porque no es Dios, mis hijos, mi esposa o esposo. Porque algún día tus hijos se van a ir. Se van a ir de casa, o esperemos que se vayan de casa, porque luego se quedan a vivir en la misma casa. Dejarán a padre y a madre, dice la palabra. Entonces, dejarlo significa irse a vivir a otro lado, a su propia casa. Y entonces, ¿tú te vas a quedar solo? No, te vas a quedar con tu esposo o con tu esposa. Por eso, ese es el orden que quiere Dios en tu familia y en tu vida. Te animo entonces a que no pongas nada por encima de Dios, que apartes un día para Él, como está establecido en su palabra, y que ese día sea el más importante de toda tu semana, por encima del fútbol, de los compromisos familiares, ¿sí? Etcétera. ¿Más importante que mi familia? Recordemos el más grande mandamiento, sí, más que tu familia. Amar a Dios sobre todas las cosas, y lo mejor sería que toda tu familia estuviera contigo en la iglesia cuando podamos regresar, obvio está, pero por mientras todos pueden estar reunidos viendo los videos, escuchando su palabra y adorando a Dios. Eso, mi hermano, es comprometerte con Dios, ponerlo a Él antes que todo, obedecerlo, vivir comprometido y casado con tu pareja, enseñar su palabra a tus hijos y orar en todo tiempo y en todo lugar. Por último, te recuerdo que debemos de leer su palabra para conocerlo, para hallarlo. Búscalo en oración, adoración y meditando en su palabra cada día, todos los días. Eso es tener un compromiso con Dios. Te confieso que hace algún tiempo, pues la verdad es que lo primero que yo hacía cuando me levantaba era irme al baño, sacar el teléfono y ver el Instagram. Y entonces, pues en una palabra por ahí llegó a mi vida y Dios me dijo, ¿sabes qué? No. Lo primero que tienes que hacer en tu día es leer mi palabra, hablar conmigo, adorarme. Y entonces dije, ok, lo voy a hacer, me voy a comprometer. Y entonces, sí, agarro mi teléfono, me voy al baño, sí. Es complicado tener la Biblia ahí, pero tengo en mi teléfono, leo la palabra, su palabra, luego salgo, adoro a Dios y entonces ya puedo ver el Instagram. A mí me encanta la fotografía, es una de mis pasiones, regresando a lo que hablamos hace rato, es una de mis pasiones, me encanta la fotografía, la naturaleza. Y sígueme por ahí, JJ Foto en Instagram, no es cierto. Pero me encanta la fotografía, me apasiona, pero lo más importante en mi día es ponerlo en manos de Dios, adorarle y alabarle y leer su palabra. Y pues eso es más importante que un like, o cuántos likes tiene mi foto, o ver otras fotos. Dios debe de estar en primer lugar en tu vida. Y bueno, entonces quiero ponerte un reto. ¿Lo aceptas? ¿Aceptas el reto? Pondrás a Dios sobre todo lo que más te gusta, lo que más te apasiona, lo que más quieres, lo que vives cada día. Si ponemos a Dios por encima de nuestros compromisos, visitas familiares, de nuestros anhelos y pasiones, Dios estará en primer lugar. El que le corresponde, el que Él merece. Y entonces podrás ver todo el fútbol que quieras, comer y beber, cosas que no hagan daño a tu cuerpo, ¿verdad? Todo con medida y moderación y al mismo tiempo estar agradando a Dios. Y tú dirás, bueno,
¿todo esto para qué? ¿De qué me sirve tener un compromiso con Dios? Hermano, te puedo decir que es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Como dice el Salmo 1, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo te animo, mi hermano, a que tengas un compromiso con Dios, que dediques un día, es más, no es un día, son unas horas del domingo, siempre, cada domingo, que las dediques sin excusas ni pretextos, a derramar tu vida, a tener un compromiso real con Dios. Todos los días, ora un poco, lee tu palabra un poco. No te digo que sea todo el día, pon a Dios en primer lugar. Pero bueno, de estos beneficios que trae este compromiso y de muchas otras cosas más, te va a hablar mi esposa la próxima semana. Te dejo, muchas gracias por haberme escuchado y te esperamos aquí en Evangelópolis la próxima semana. Dios te bendiga. Hasta luego. Puedo ver tu gloria.